compu. Bueno, les damos la bienvenida a este conversatorio organizado en el marco de los conversatorios para difundir la investigación sociojurídica que se hace desde el Instituto de Cultura Jurídica. En esta oportunidad nos vamos a encontrar conversando sobre educación jurídica en tiempos de ASPO, un gran desafío que nos propusimos, quizás demasiado ambicioso, pero consideramos importante reflexionar sobre la temática. En esta oportunidad seremos tres las conversantes, y la idea originaria que tuvimos fue, bueno, presentar un poco quiénes somos y desde dónde venimos, y pensar en el contexto sobre el cual hacemos esta reflexión situada, que es la carrera de abogacía de la Facultad de Ciencias de la UNP. Ahí tenemos una foto de la puerta, si la extrañamos a la facultad, pero que nos sirve, como les decía, para situarnos en una de las universidades más antiguas del país, en una de las carreras también más viejas y más tradicionales, y pensadas para la LID, con las particularidades que tiene tanto su claustro docente como su claustro de estudiantes, y las particularidades que se originan propias del plan de estudio. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a mis coequiper. Yo soy Karina Andriola, soy abogada, feminista, lesbiana, profesora de Derecho Privado 1, integrante del instituto donde participo del área de estudios de género, del proyecto de investigación que hace muchos años Manuela tiene en torno a acceso a la justicia y género. Y bueno, la idea es reflexionar un poco sobre esta experiencia, y aquí le paso a mi compañera. Marina. Bueno, buenas tardes. Gracias, Karina, por la invitación. Estoy muy contenta y me siento muy honrada de estar aquí compartiendo con ustedes este espacio tan lindo que lleva su tercera edición, que es el ciclo de conversatorios del ICJ en modalidad virtual. Como decía Karina, sobre investigaciones sociojurídicas en tiempos de COVID-19. Mi nombre es Marina Lanfranco, soy docente de 2 asignaturas de la currícula de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Me recibí de esta misma casa de estudios en el año 2002, y desde ese momento he seguido trabajando en el rol docente de manera ininterrumpida. Desde el año 2005 me sumé también a la investigación científica con una mayor dedicación. Luego de a poquito fui sumándome al sistema científico de becas de investigación, y en la actualidad formo parte del Instituto de Cultura Jurídica también, y una beca de retención de doctores de la Universidad Nacional de La Plata, que logré obtener hace un año, en un contexto también complejo, en donde la Universidad Nacional de La Plata salió de alguna manera a dar un espacio a recursos altamente formados en investigación y que habían quedado fuera del sistema científico argentino. Bueno, y en este caso me sumé a este trabajo en conjunto, colaborativo y horizontal, me gusta decirlo así, de pensar o pensarnos en clave de educación jurídica y tratando de reflexionar sobre estas problemáticas que nos atraviesan como docentes y estudiantes. Bueno, mi nombre es Josefina. Gracias, Cari, por invitarnos a participar de este espacio, y a todos quienes están acá participando también, porque es importante sostener estos encuentros en un contexto como el actual, donde también se hace difícil quizás hablar teniendo en cuenta las situaciones singulares que estamos viviendo cada una y cada uno. Yo estoy en la Cátedra 2 de Sociología Jurídica de la Facultad como auxiliar docente, y participo del Observatorio de Enseñanza de la Facultad en el área de investigación, y también dentro del Instituto de Cultura Jurídica en el área de la Sociología de la Justicia Penal.
conjuntamente las tres, como estudiosas de la problemática que trae aparejada la educación, en este caso universitaria, en un contexto como el actual, queremos sumarnos, abrimos este conversatorio para sumarnos a una investigación social, pedagógica, histórica, teniendo en cuenta los efectos principalmente de la pandemia en un campo tan relevante como es el educativo, y particularmente en la educación, en la enseñanza y en la educación superior en nuestra facultad. Es un primer acercamiento y la idea es abrir el diálogo para poder seguir construyendo. Bien, cuando nos planteamos la modalidad de este conversatorio, que también está bueno compartir un poco la cocina, que fue una etapa de mucho intercambio y aprendizaje en el conocernos de trabajar y plantearnos, bueno, qué nos pasaba y sobre qué queríamos reflexionar y desde dónde veníamos, o sea, qué trayectorias teníamos, tanto como docentes, la asignatura que dictábamos, los espacios desde los cuales investigábamos la enseñanza del derecho, y también un poco continuando con la tradición de investigación empírica desde la sociología jurídica que viene teniendo el Instituto de Cultura, donde, bueno, Manuela que está ahí conectada y Nancy también la han inaugurado, tuvimos una idea muy interesante que fue, bueno, nosotros tenemos un recorte de nuestra asignatura y los estudiantes, incluso por una cuestión de objetividad, subjetividad, cercanía, distancia y calificaciones, quizás hay información que no nos revelan. Entonces, se nos ocurrió hacer una encuesta a través de Google Form, que la consensuamos entre las tres, y la difundimos recién el domingo. Y ahí dejo a mis compañeras que cuenten un poco la cocina y el resultado que tuvimos de esa encuesta, que terminó resultando un disparador en el sentido de que nosotras teníamos tres como campos muy diferentes. En el caso de mi cátedra, que soy de Derecho Privado 1, es una materia de primer año. Como lo digo al principio, el titular tuvo la maravillosa y alocada idea de unificar las tres comisiones con una serie de ventajas y desventajas, y terminamos trabajando con casi 150 estudiantes de una manera fabulosamente coordinada, considerando los antecedentes y las formas de trabajo de la UNLP, los docentes y las docentes, les docentes de todas las comisiones, con estudiantes ingresantes, y que era un panorama muy distinto a el momento que me puse a hablar con Marina, que contó su experiencia en una materia ya de cuarto o quinto año, con una cursada muy reducida, a la experiencia que planteaba también Josefina desde la sociología jurídica, con un grupo un poco más numeroso. Bueno, les doy la palabra ahí para que cuenten un poco de la encuesta. Marina o José, no sé quién quiere seguir. Bueno, respecto de la encuesta fue interesante pensar en algunos puntos disparadores de preguntas muy básicas respecto de algunas dificultades que estudiantes y también docentes, pero sobre todo estudiantes, porque fue dirigida a estudiantes, han tenido desde el inicio de la ASPO, que estamos más o menos cerca de cumplir 3 meses de aislamiento social preventivo y obligatorio en estos días. Algunas de las preguntas que nosotras pensamos era si tienen dispositivos electrónicos disponibles, qué tipo de dispositivo electrónico disponible tienen, si es una computadora, si es una tablet, si es un celular, si está, lo tienen de uso exclusivo o si tienen que compartirlo con otras personas de la casa, si viven solos o si viven con más personas que utilizan estos dispositivos. Otra de las preguntas que se nos ocurrió, porque también un poco nos lo preguntamos a nosotras mismas, ¿de qué manera nos conectamos? ¿No? ¿Cuál es la conectividad con la que contamos en casa? Tenemos banda ancha, datos de celular, para conectarnos a las clases, si estas clases son sincrónicas, si tenemos un espacio adecuado, disponible para trabajar, aislado de la dinámica de la casa, que nos permita concentrarnos, que no nos distraiga,
que no entre en relación con otras actividades que se realizan. También preguntábamos, ¿se me escucha bien? Perdón que interrumpa el relato para Sí, se no... te escucha bien, Mari. Buenísimo. Ahí subyacen estas pequeñas dudas siempre de si lo que se dice está funcionando o no. También preguntábamos si las estudiantes y los estudiantes, además de estudiar, tenían otras tareas en el mercado laboral, o tareas de cuidado, o tareas domésticas que estaban realizando a la vez. ¿Cuáles han sido, me parece, algunas de las cosas más salientes que capaz José se va a explayar un poquito más? ¿En qué medida les ha afectado el ASPO en su rendimiento académico? Esa fue una de las preguntas que finalmente terminó siendo una de las preguntas centrales de la encuesta, y ahí le paso la palabra a José para que siga contando cómo lo estamos recibiendo. Y antes de eso decir que fue sorprendente cómo en 4 o 5 días recibimos casi 500 respuestas, lo que evidencia una gran necesidad de decir sobre las problemáticas que las y los estudiantes están atravesando en este contexto tan adverso. Bueno, ahora sí, a José. Volviendo a lo que decía Marina, la intención de la encuesta era recuperar estas voces de actores también de este proceso de enseñanza y aprendizaje, para no quedarnos con quizás lo que veíamos desde docentes, y ver estas dificultades a través de las variables que recién mencionaba Marina, que se podían suscitar, como también quizás las potencialidades que también pudimos percibir de algunas respuestas. Como habíamos dicho, es pues un primer acercamiento y necesariamente es inacabado este abordaje, pero algunas particularidades subyacen y nos pareció importante destacar, como la del rendimiento. Que preguntábamos si vieron afectado su rendimiento. Y más de la mitad de quienes respondieron la encuesta respondieron que sí. Y resultaba interesante analizar el por qué, porque daba lugar a explayarse, y muchas y muchos estudiantes de diferentes años podíamos ver las distintas dificultades. No es lo mismo un estudiante de primer año que de último año, que quizás en primer año se está formando como estudiante, o sea, lo del oficio de estudiante, a estudiantes de último año. Acá está la diferencia entre por ejemplo, con lo que se encuentra Karina a lo que nos encontramos con Marina. Que en primer año son grupos mucho más numerosos, a donde afecta de una manera distinta el arrancar una carrera sin contacto directo o comunicación con compañeras, con compañeros, con docentes. La mayoría de las respuestas, o una gran parte de ellas, ponían que veían afectado su rendimiento por motivos emocionales, por estrés, por la cantidad de horas que están con las tecnologías, dificultades en el tema de la evaluación, aparecía como recurrente en uno de los temas de las justificaciones a cómo ven afectado su rendimiento, de la capacidad de poder disponer del tiempo y la herramienta digital disponible para el momento de quizás una clase sincrónica o para estudiar. Bueno, son distintas variables que podemos percibir y que permiten hacer unas primeras aproximaciones en cuanto a cómo se sienten o cómo lo están percibiendo estudiantes, teniendo en cuenta estas distintas variables de los años, etaria y demás. Sí, creo que en su momento, cuando arrancamos a pensar esta conversación, primero también encontramos dos momentos. Uno fue el momento inicial, si nos pensamos a mediados de marzo, sin saber en qué iba a consistir todo este panorama político, social, ¿no? Y arrancábamos recién,
Y otro es lo que nos pasa ahora, después, como decía Marina, de 3 meses, y volvemos nuevamente al dónde y ante quiénes, ¿no? Vuelvo ahí con, cuando pensamos los ejes, pensamos, bueno, ¿cuáles fueron los desafíos que tuvimos al principio? Cuando no pensamos que íbamos a dar prácticamente, por lo menos hasta ahora, un cuatrimestre, sino que lo pensábamos algo como para empezar, donde tampoco hubo un tiempo, y ahí me adelanto un poco, de planificación en todas las variables de planificación posibles, desde la planificación institucional a la planificación dentro de una cátedra, e incluso hasta para nuestra planificación personal como docentes, y volvemos esto importante que es ante quiénes. Una de las falencias, y acá empiezo con las cuestiones políticamente incorrectas y con la ciencia que incomoda, es que en la facultad existe cierta escasez, para no decir total, sobre determinados datos de nuestros estudiantes, que es la que terminamos relevando en las cuentas. ¿Cuántos trabajan? ¿Cuántos disponen de un lugar propio para poder estudiar? ¿Cuántos se encuentran a cargo de tareas de cuidado? ¿Cuántas materias cursan a la vez? ¿Cuánto tiempo disponen para poder estudiar? Si tenemos estudiantes con discapacidad, lo cual nos enteramos sobre la marcha cuando los estudiantes llegan y nosotros, en nuestra falta de formación, muchas veces tenemos herramientas escasísimas, y en una facultad que es masiva. Los últimos números decían que teníamos entre 1.500 y 2.000 ingresantes por año, y pienso, ¿no? Llegan a Civil 1, si hay profesores de las primeras materias, las personas con las que se encuentran a cursar hoy quizás no se vieron nunca, porque no hicieron las mismas trayectorias. Entonces, la afiliación en cuanto a las redes de pares cuesta muchísimo más, y a eso le agregamos virtualidad. En una facultad donde, a diferencia de otras instituciones, y especialmente otras carreras de derecho en facultades públicas, digo un ejemplo, La Matanza, no tenemos formación en nuevas tecnologías, ni educación en nuevas tecnologías, entonces partimos de un supuesto, y ahí me voy un poco más adelante, de un universo totalmente desconocido al que como docentes tenemos que indagar necesariamente a la falta de estos datos, tenemos que trabajar con esto, con estudiantes que no se conocían, que tienen que hacer grupos de cero en una facultad que es netamente individualista, y volvemos a esto, el manejo de las nuevas tecnologías, la formación de docentes, la formación de estudiantes, y esto ante un plan de estudios que, eso se está tratando mucho en las jornadas de práctica, no está pensado para la educación a distancia, o con instancias semipresenciales o virtuales. Tenemos una carrera 100% presencial, pero, que adelantándome un poco, está llena de heterogeneidades que ya las vamos a seguir desarrollando. Marina o José, no sé quién. Las dos ahí siguen. Bueno, Cari, no, si querés, no se está viendo la pantalla, como para ¿No se ve? el compartir pantalla, por lo menos sí, yo no la ahí estoy lo viendo. pongo. Vale. Ahí está. ¿Quién es? bueno, como ustedes pudieron ver en el formulario de inscripción, habíamos diseñado unos ejes para trabajar, ordenadores, de alguna manera, de las ideas que fuimos conversando en cada encuentro, nosotras tres, para preparar esta reunión que abrimos y compartimos. Y uno de los ejes, el primero de ellos, era el desafíos al comienzo de la ASPO, que un poco los mencionamos recién, pero que a los efectos de algunas preguntas más salientes que me fui haciendo y que fuimos compartiendo entre las tres, que me ocurre mencionar ahora, y que sirven también para volver a pensarlas en el resto de los ejes. Estos ejes, si bien los armamos a los efectos de que sean ordenadores de la conversación, prácticamente todos son transversales, todos atraviesan unos a otros. Hay intersecciones en esos círculos tan lindos que pensó Karina para la presentación visual, que da lugar a pensar que son realmente transversales. Y una de las cosas que pensé en esto del inicio, ¿no? De los primeros días, de cuando empezábamos a pensarnos en usar herramientas que no todas y todos estábamos acostumbradas a usar, muchos tal vez sí, pero muchos no, o que no usábamos con frecuencia, no teníamos la práctica del uso cotidiano.
Y pensé las siguientes preguntas. ¿Nos permitimos pensar sobre la obsolescencia de nuestras propias prácticas? ¿Estamos venciendo resistencias propias o estamos resistiendo? Y la última, en este primer punto, sería existencia e inexistencia del espacio-tiempo destinado a la planificación pedagógica adaptada a la nueva modalidad. Un poco como que estas tres preguntas que pensé o que también compartimos entre las tres, abren posibilidades de hablar de un montón de otros elementos que contribuyen a complejizar todavía la situación, en esto de las dificultades o de las desigualdades, ¿no? Pero como docente me pregunto puntualmente esto, ¿no? ¿Cuánto de los elementos que estamos usando en esta facultad histórica, tradicional, individualista, me permito decir también, tiene de obsoleto, ¿no? Como para pensar eso también. Bueno, continúo retomando lo que decía Marina. Esta situación que excepcional y abruptamente se nos fue impuesta, nos obliga a repensar nuestras prácticas de enseñanza. Hoy hay muchos y muchas docentes que nos preguntamos cómo hago para enseñar, o quizás quienes ya se lo hayan preguntado otras veces y continúan repensando distintas estrategias didácticas o pedagógicas que aún más se hacen necesarias en este contexto actual. Pero se hace difícil poder repensarlo al ritmo o la velocidad en la que nos vimos obligadas, porque capaz la capacidad de poder reflexionar en la medida en que vamos ensayando a veces lo hace un poco más difícil. Pero ya el hecho de preguntarnos es un paso más o esperanzador. Y algunas preguntas también que quería dejar abiertas, y me las anoté algunas, son cómo dar continuidad pedagógica a lo que se desplazó desde el aula hasta, en el mejor de los casos, nuestras casas, y regresará probablemente una vez más al aula. Cómo armonizar al hecho educativo con los retos de la coyuntura especial o particular en la que estamos viviendo, es decir, la salud en todas sus manifestaciones. Y una de las que me parece más importante en esto de las dificultades y desigualdades es la de cómo contribuir respuestas institucionales que sean inclusivas y democráticas, porque vimos dentro del análisis de las distintas variables que se pueden percibir distintas exclusiones. Boaventura de Sousa Santos hablaba en algunos trabajos que estuvo haciendo, de quienes se encuentran al sur de la cuarentena, como designando no un espacio físico o geográfico, sino todo un conjunto de personas que se vieron discriminadas o excluidas en las políticas que se tomaron. Y acá, en este punto, nos pareció importante traer tanto al género como a la desigualdad y la educación como ejes transversales para este análisis. Y podemos ver distintos grupos para los cuales es más difícil esta cuarentena. Y entre ellos ubicamos a las mujeres, que como en el primer ciclo, creo que fue que Manuel habló de las violencias hacia adentro y hacia afuera de este conversatorio. Bueno, las mujeres hacia adentro con la sobrecarga de las tareas de cuidado, que parece como que se ven como una vuelta al estereotipo tradicional en cuanto a las tareas, y hacia afuera también, porque hay estudios en los cuales se ve que las tareas de cuidado, por ejemplo, no sé, en enfermería o en trabajo social, hay más mujeres. También dentro de los grupos más postergados me parece importante destacar a los estudiantes que están en contexto de encierro, con todas las consecuencias que implica este contexto,
y habíamos hablado en los encuentros anteriores en quienes están estudiantes de intercambio internacional, que quizás quedaron aquí varados y tienen menos posibilidades de acceso a internet, wifi, o posibilidades económicas de cubrir ciertos gastos, y ni que hablar de quienes están con trabajos precarizados o trabajo informal. Ahí creo que es interesante cómo la ASPO nos obligó a primero ver todas estas heterogeneidades, que ya vamos a hablar más adelante, y también a desnaturalizar ciertas funciones que cumplía la facultad como un espacio físico, por ejemplo, dándole un espacio a personas que dentro de su casa no podían tener ese tiempo y esa tranquilidad para estudiar, dándole accesibilidad material a libros, fotocopias. O sea, piensen que empezamos a trabajar con una biblioteca que desde lo simbólico estalló como espacio de ir a estudiar y de ir a buscar libros. Ya está, dejamos de tener biblioteca, dejamos de tener fotocopiadoras, dejamos de tener centro de estudiantes y dejamos de tener ese horario de clase como un horario de encuentro entre docentes y estudiantes, ficcionado real, porque sabemos que venimos de un modelo de educación bancarizada donde prevalece la clase magistral, un docente en un espacio de jerarquía que habla solo, y tenemos estudiantes bancos donde el conocimiento entra como fichas, que ya Manuel y Nancy lo han descrito acabadamente, y que también fue un modelo que se rompió en 1000 pedazos. Pero que a los estudiantes también les garantizaba una cantidad de horas en función de tener que cumplir con la reglamentación de estar dedicándole a la materia. Y que hoy, cuando rompemos la educación sincrónica de encontrarnos en un espacio y un lugar, y la carga horaria de esa educación sincrónica, se nos desdibujan todas las fronteras, ¿no? Docentes y estudiantes. Y también esas heterogeneidades que adelantamos y estos grupos de los que hablaba Josefina también atraviesan el staff docente, y es como nos pensamos en este vínculo pedagógico donde tampoco estamos solos, solas, soles, y que hay otra institución, la cual por el momento no empezamos a hablar, que no tenemos que perder en miras, que es la institución educativa, lo institucional. O sea, pensando en un triángulo, este vínculo docentes y estudiantes no se da en el aire, sea en una institución, en una carrera, en un contexto, con responsabilidades de gestión, política y administrativa que no son de los docentes, y que nuevamente nos implica pensarnos, ¿no? En estas heterogeneidades de grupos que tenemos, tanto dentro de una cátedra como dentro de los estudiantes, y volvemos a los desafíos y dificultades. ¿Cómo puedo satisfacer a un estudiante de dedicación exclusiva que tiene un espacio físico, que tiene una computadora, que tiene wifi y que quiere quedarse sincrónica, con una estudiante que tiene 3 hijos, que estaban en edad escolar, entonces en el horario que estaban en edad escolar, se quedaba en la biblioteca, cursaba, y eso le desapareció porque tiene a los 3 hijos en la misma casa, que me dice, profesora, por favor no me ponga clases sincrónicas porque no puedo, compartimos la computadora, yo estudio en el horario que me queda libre, y si me toma asistencia yo en el primer mes ya voy a perder la materia. Entonces, ¿cómo compatibilizamos ese acceso? El que me dice tengo wifi y me da el tiempo, con el que me dice, profesora, tengo datos móviles, no puedo con una conversación vía Zoom 3 veces por semana, no puedo descargar videos de 1 hora, y así sucesivamente en estas heterogeneidades, ¿no? Que ya me fui adelantando a otro de los ejes, que si les parece bien a mis compañeras, podemos ir ahí adelantándolo. Voy a volver a marcarlo acá, que era el segundo de nuestros ejes, vista general. Heterogeneidades. ¿Puedo decir alguna cosita al respecto de lo anterior, y que también de alguna manera sería como un poco un caminito hacia este otro de las heterogeneidades? Que como docentes también hemos visto a todos estos movimientos, a prestar nuestras horas laborales como trabajadores de la educación desde casa, poniendo nuestro propio internet, nuestros propios dispositivos, y verdaderamente eso es una gran falta en términos de apoyo institucional, que está empezando a aparecer como reclamo, y que me parece que debemos prestar atención a eso. Evidentemente,
va a haber que sentarse a hablar con los distintos actores de la comunidad educativa, tantos docentes como no docentes, estudiantes, como para repensar una forma un poco más amable, pero como trabajadores de la educación hay algo que es una faltante básica, que es esto de que los elementos que estamos poniendo los docentes en función del proceso educativo son de nuestra propiedad, no por no ser generosas y generosos, o no ser, ofrecerlas abiertamente, al contrario, sino que a veces no tenemos los mejores elementos para dar, no tenemos la última computadora, colapsa las computadoras porque no tenemos capacidad de descargar todas las aplicaciones, las de última generación, para brindarlo mejor a los estudiantes. ¿Mm? Entre otras cosas, digamos. Mari, sí, hablar de esto de compatibilizar, o del desafío podría ser compatibilizar, darle continuidad al derecho a la educación y al proceso de enseñanza, tal como lo asumió nuestra facultad, pero no en detrimento de condiciones dignas de trabajo, digamos, para docentes. Y ahora sí le damos continuidad. Sí, ahí, volviendo a la formación como uno de los ítems que también habíamos planteado, vuelve lo políticamente incorrecto en cuanto a cómo pensamos y está compuesto nuestro claustro docente dentro de la facultad. Una de las preguntas que nos llegaron previa a la exposición, y que es interesante porque muchas de las preguntas incluso nos superan en nuestras posibilidades, era cómo lo superan las diferentes generaciones. Y cuando lo empezamos a dialogar con Marina me decía, pero vos naciste con una computadora bajo el brazo. A lo que yo le dije, bueno, Marina, pero también, cuando pensamos lo generacional, no por pertenecer a una misma generación, hay el mismo vínculo con una tecnología. Sea Karina Andriola, que nació en el 89 y nació con una computadora bajo el brazo, o sean los docentes titulares. Y también esa formación se encuentra vinculada a otra variable de la facultad, y ahí sigo con lo incorrecto, que tiene que ver con que tenemos abogados que dan clases y tenemos docentes que tienen formación en docencia, y también tenemos docentes de dedicación simple, docentes de dedicación semi y docentes de dedicación exclusiva, que en general incluso las dedicaciones son a la investigación y no son a la docencia. Entonces, vuelvo a esto, ¿qué formación podemos pedir en función de las remuneraciones? ¿Qué formación existe en función de que uno ingresa a la facultad interino concursado y después la misma reglamentación nunca más, jamás nos pide capacitación? ¿Qué formación tenemos para adaptarnos a la virtualidad cuando nadie nos exige formación para ser docentes? Y la última pregunta, no a tono de crítica, es ¿qué formación le podemos exigir a alguien que además, de cara a la pandemia, que tiene una dedicación simple y sumado a eso, tiene tareas de cuidado y tiene trabajos de una gran responsabilidad de cara al ASCO? Y que la institución, volviendo al segundo plano, no previó ningún tipo de articulación. Articulación puede ser, señor docente, usted tiene otro trabajo en el Estado, que es prioritario, yo a usted le doy licencia, lo relevo. O podría haber sido, señor docente, usted no quiere, no puede, no quiere, no le gusta la virtualidad, quiere tomarse licencia y redistribuimos los recursos dentro de la cátedra a personas que sí puedan para que no recaiga su trabajo, porque también se dio la dinámica de tal sabe, tal lo hace, y cobramos todo lo mismo. Entonces tampoco es justo que quien tenga más formación tenga más responsabilidades, claramente, ni más trabajo. Y el otro punto de la planificación institucional podría haber sido, bueno, si vamos a dar clases virtuales, tomémonos 2 semanas y nos capacitamos docentes y estudiantes, y eso no existió. Y capacitación, digo, orientado a la Facultad de Derecho, porque si bien reconozco el esfuerzo de la Oficina de Educación a Distancia de Universidad, que desde hace más de 3 meses está con capacitaciones semanales, a ver, muchas de esas variables las tenemos que pensar en la Facultad de Derecho y tenemos que pensar más allá de un dispositivo tan amplio como una clase de YouTube, donde no logramos hacer prácticas sobre planificación de educación a distancia, semipresencial o asincrónica, que esa formación muchas veces las tienen quienes como docentes hicieron la especialización en docencia universitaria, donde hay un seminario que dura un cuatrimestre, y cuando uno empieza no sabe dónde está parada, y el seminario está destinado a eso, a que pensemos cómo se encuentra un estudiante y cómo exploramos estrategias y herramientas
y que estos desafíos de la virtualidad son más o menos llevaderos en función de la formación que tengamos y los ítems que ya tengamos incorporados. Uno de esos es, no podemos usar 15 aplicaciones, y no podemos usar esas 15 aplicaciones porque implican aprender a usarlas, y no podemos estar todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas. Tenemos que elegir algunas, fundamentarlas, aprenderlas y sostenerlas. Y eso está vinculado con la formación inexorablemente, ¿no? Y también hay otra variable, que vuelvo a lo del apoyo pedagógico, quizás ahí nos faltó otra variable, que es apoyo informático, que es que como docentes todo no lo podemos. Y la pregunta es, bueno, ¿y en quiénes nos apoyamos? ¿Y qué vacíos quedaron? Porque como Josefina señaló, y ahí voy cerrando, veía muchas situaciones de salud mental, aumentó el estrés, aumentó el cansancio, aumentaron los ataques de pánico, aumentaron las dificultades de concentración. Y estos aspectos de la salud mental, ¿en qué espacio tenemos? Porque como docentes sabemos que nos excede y que también afecta a nuestro rendimiento. Y ahí le dejo la palabra a mis compañeras porque me excedí bastante, más de lo pautado. Marina. Bueno, entonces tomo la posta. Como habías dicho Josefina primero, pensé que le tocaba a ella. Pienso que de esto que estás diciendo ahora, retomo esta idea del espacio-tiempo que ha desaparecido, o que se ha amplificado, o que ha tomado más porosas, donde no hemos podido nosotras y nosotros hacer ningún tipo de planificación de cara a la virtualidad en nuestros cursos, porque tuvimos que empezar a dar clases de esta forma a la semana o a las 2 semanas de haberse determinado el ASPO. Entonces, no había forma posible de que los equipos docentes se junten de alguna manera para aclarar algunas cosas o tranquilizarse al menos y decir, bueno, podemos empezar a hacer esto. Todas y todos salimos corriendo para donde pudimos y articulamos 3 o 4 herramientas de la virtualidad que conocemos, tal vez la mayoría de nosotros, y reconozco yo misma, en tanto usuaria, pero no como vehículo para llevar adelante el proceso educativo. No con total conocimiento de la tecnología para hacer uso en la educación. No obstante haber utilizado durante muchísimos años las cátedras virtuales, bueno, está Simón que puede dar cuenta de que yo también usaba en su momento, hace muchos más años, el CBD, que fue una primera experiencia, pero en ninguno de los casos, aún así, habiendo usado esas herramientas hace muchos años, de ninguna manera me siento capacitada como para hoy en día dar clases a distancia a grupos de estudiantes en Derecho, que me falta mucho recorrido aún. Y no me da vergüenza decir que tengo mucho todavía para aprender, porque eso pienso que es más una fortaleza que una debilidad. Pero me parece que hay algo de todo este no espacio-tiempo que está aconteciendo en la virtualidad que debe habilitarse para que se dé estas capacitaciones para las y los docentes, les docentes en Derecho. Un poco para resumir, porque más o menos fueron hablando lo que habíamos pensado, me quedo con esto de distinguir lo que es alfabetización digital del uso pedagógico de las tecnologías, porque una cosa es que sepamos usar capaz alguna herramienta digital, porque de hecho hemos usado capaz Zoom o WhatsApp o alguna otra, pero no pedagógicamente, porque abruptamente o de una manera una velocidad que no nos dio tiempo de reflexión, como hablábamos al principio, ni de poder aprender a usarlas con didácticas pedagógicas adecuadas, hacen que sea una dificultad. Pero también cuestionarnos esto es un puntapié para que podamos repensarlo, ¿no? O poder pensar si son competencias que el día de mañana van a ser requeridas o no en nuestro
nuestro lugar, en el lugar de estudiantes también, y también quizás traer a comparación lo que en otras universidades pasó, por ejemplo la UBA, que se tomó más tiempo para quizás organizar el calendario académico. Hubo otras universidades, como por ejemplo en Túnez, hubo revueltas estudiantiles negándose, y huelgas negándose a esto de la digitalización, por boicoteándolo, digamos, porque lo consideraban excluyente. Entonces, bueno, volvemos a pensar en qué punto se puede armonizar con estas condiciones, con estas dificultades, con estas desigualdades, que muchas tienen de base estructural. Me quedo con eso. Sí, y volvemos a las heterogeneidades de las cuales hablamos, que nos encontramos en una universidad pública donde podemos encontrar personas que vienen de diferentes lugares del país, que viven o en el centro de La Plata o en la periferia con menos acceso a internet, y es muy difícil esa heterogeneidad en estudiantes que incluso se anotaron para una carrera 100% presencial queriendo o abonando ese modelo de educación bancarizada. Entonces, cuando salimos de ese modelo de educación bancarizada, todos tenemos que nuevamente repensar nuestros roles, y de eso depende las herramientas, la flexibilidad, y nuevamente, como lo decía, la formación que tengamos. Y que también las variables están atravesadas por el momento que se encuentran en la carrera y cuán adquirido tengan ese oficio de estudiante universitario, y que de ahí también vienen muchos de los reclamos. Y muchos incluso de las opciones que han optado algunos de nuestros colegas de decir, bueno, la clase magistral la sigo teniendo en vez de un aula a partir de un Zoom, y sigo tomando lista y sigo manteniendo el mismo horario y sigo usando el mismo esquema de exposición como si nada cambia, y estudiantes que del otro lado requerían lo mismo. ¿Por qué? Porque tuvimos que durante el ASPO reaprender nuestros oficios, ¿no? Y reaprenderlos de una manera bastante esquizofrénica, en el sentido de, al no tener una planificación institucional, cada cátedra, en el mejor y el peor ejercicio de libertad de cátedra, optó por el recurso, la estrategia y los tiempos que quiso, en una facultad que no regula ni horarios para exámenes, ni fechas para exámenes de cada materia. Entonces, tenemos estudiantes, como les decía al principio, que cursan 2 o 3 materias, ante la esquizofrenia de trabajos prácticos, examen, modalidades, y todo de 3 materias que quizás son diferentes, y que incluso muchas veces plantean de estas dificultades que los han llevado a sentir que baja su rendimiento, ¿no? Cuando también, en esa heterogeneidad que tenemos, y que volvemos para pensar lo institucional, tenemos estudiantes que están felices porque dicen, yo me ahorro el tiempo muerto de transporte y un montón de plata. O sea que, incluso, adelantándome al eje que me sigue, pensamos, bueno, ¿y después del ASPO qué hacemos? Porque también hay una demanda y una necesidad de otro formato de educación, que no sea este formato jerárquico de clase, de 2 horas titular, 4 adjuntos, clase magistral, y creo que la ASPO agarró y nos empezó a traer a la luz todas estas cuestiones que las teníamos tapadas bajo tierra, y que acá explosionaron. Y ahora, como el último eje que tenemos, que es desafíos a partir de la experiencia de la ASPO, es pensarnos, bueno, ¿no? ¿Cómo seguimos? ¿Qué hacemos? Y cómo repensamos esta institución y este oficio de estudiantes y docentes que veníamos llevando adelante. José, Marina. Yo le doy mi lugar a José para avanzar hacia el momento de preguntas, porque hay gran interés de participación, y me parece que está bueno que nos nutramos entre todos. Bueno, pensando, acá no tengo la pantalla para compartir, Cari, va, la tuya, pero Vuelve. es el último eje, a ver ahí, es el de cómo seguimos, es decir, los desafíos a partir de estas experiencias. Y acá me parece importante destacar que resulta un poco paradójico que
frente a circunstancias tan extraordinarias como las que nos están atravesando, el desafío sigue siendo el mismo, es decir, aportar a procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad, pero sin excluir, sin exclusiones. Y capaz traer a reflexión, que esta semana se conmemora otro aniversario más de la reforma universitaria, y poder pensarla en los términos en los que estamos pensando ahora, ¿no? Como un proceso que renueva nuestro compromiso con la enseñanza, en este caso del derecho, y redefine lo que sería el alcance de la universidad y su vinculación con la emancipación social. Es decir, pensarlo como un proceso en términos de los puntos de partida, los puntos de llegada, las posibles llegadas, las dificultades, las crisis, las conquistas, las potencialidades, para ver el rol que juega la universidad, que juegan los actores que la integran, como nido de producción de conocimiento y de intercambio de ideas. Volvemos a esta idea. Más aún en tiempos como el actual, de crisis institucional y en todo sentido, las crisis que nos atraviesan. Por eso nos parece importante destacar quizás la perspectiva crítica docente como necesaria, la idea de producir conocimiento situado en tiempo y espacio. No podemos en estos tiempos hacer como si no pasara nada y continuar. Es necesario traer a reflexión estos procesos que estamos viviendo. También es necesario asumir una pedagogía específica y propia del campo jurídico, que es muy particular y muy diferente a los otros campos y disciplinas de conocimiento. Y también como otro de los desafíos que quizás siempre fue un desafío, pero ahora lo vemos aún como más, se destaca más, que es esto de cómo generar puentes, cómo tender lazos entre estudiantes y docentes, quizás más horizontales, que permitan comunicarnos. Inclusive en este caso que estamos atravesando a través de las herramientas digitales, cómo comunicarnos de una manera más horizontal, más democrática, y que es el fin, uno de los fines mismos de la educación, más allá digamos, de los contenidos que podamos transmitir en este contexto, ¿no? Y capaz, a ver si tengo acá la imagen, no. Pero habíamos elegido una imagen con luces y sombras en el flyer que compartimos, pensando también en esto de que quizás hoy estamos viendo un montón de sombras que quizás ya existieron antes, o los interrogantes ya nos los habíamos hecho, pero ahora aparecen más todavía, y nos da otra vez ver la posibilidad de pensar y encender luces que quizás después de la ASPO podamos continuarlas, teniendo en miras este desafío de una educación de calidad, inclusiva, que no excluya, y pensar en esto de la comunicación y la cercanía. Y le paso la palabra a Cari o Marina, no me acuerdo quién era la que continuaba. Y como dijo Marina, creo que estaría bueno ir cerrando y abrir las preguntas, y como complemento a lo que plantea José, creo importante no sacar de miras de lo institucional, las obligaciones de la institución, y que todo no quede reducido a ese vínculo docentes-estudiantes, y que en muchos casos termina apareciendo como un lugar contrapuesto, porque el ejercicio del derecho a la educación lo garantiza la institución y no cada docente individual, única y exclusivamente, desprovisto y aislado de todo. Entonces también poder repensar ahí esa otra pata, ¿no? El rol de las instituciones durante la ASPO, nuestros derechos como docentes, que incluso por esta circunstancia no implica un avallazamiento o resignación total y un sacrificio ahí, y nuevamente, bueno, seguir pensando, ¿no?, esta obsolescencia que había nombrado Marina al principio,
Y bueno, quedamos abiertas a las preguntas que nos quieran hacer a través del chat, y bueno, si quieren identificar a algún docente en particular. Nosotros también habíamos tomado nota de las preguntas que nos hicieron al principio, así que bueno, ahora abrimos el chat para ver qué consultas tenemos. Si quieren, Cami, o quieren que las vaya leyendo, las que estamos en que Dale, veo. dale, Jo. Bueno. Ahí voy. Bueno. Hay un comentario de Fátima: es interesante empezar a dar voz posterior al ASPO, a esos estudiantes que están invisibilizados en la institución. Un comentario. Otra pregunta, o comentario de Leandro Vero. Saludos desde Chivilcoy, estas problemáticas que traen a colación las comparto plenamente. Entiendo que uno de los grandes temores que trajo a la práctica docente en la virtualidad es comenzar a debatir entre el derecho a la desconexión digital, que también es transversal al resto de las labores. Coincido que se abre una nueva etapa en la formación docente, orientada a la enseñanza a través de las plataformas virtuales. Quizás es un buen momento para cuestionar las prácticas tan arraigadas y empezar a trazar algunas innovadoras. Otro comentario de Simón Rossi: son interesantes los roles que cubren algunos de estos estudiantes invisibilizados. Conozco de primera mano la organización de un centro de estudiantes privados de su libertad, quienes dedican su tiempo actual a establecer una mesa de diálogo con las instituciones responsables de abastecer de recursos a las mismas instituciones, y entiendo que es un espacio que supone está al 100% controlado por el Estado y da mucho que pensar. Otro de Analía: creo que debemos adaptarnos a este tipo de enseñanza y repensar todo este proceso que estamos llevando adelante. Abierto cuestiones mencionadas por Karina, y encuentro que tal vez esta no sea una enseñanza para que los estudiantes puedan cursar 5 o más materias como lo hacían. Otra desde el plano docente, lo institucional también está mencionado acá. Cada cátedra se organizó y quedamos como islas sin comentar o saber qué nos pasa. Justo es lo último que estás comentando, Karina. Sí, ahí también Nancy había levantado la mano para preguntar. Yo, si me permiten, vuelvo ahí a dos cuestiones que surgieron, que una ya la habíamos comentado con Marina, que tiene que ver con el derecho a la desconexión, y lo importante también ahí que sería el rol institucional como un intermediador en ese derecho a la desconexión, que no deje a los docentes desprovistos ante sus colegas de cátedra, ante sus estudiantes, y a los estudiantes también, ¿no? Como, bueno, si nos vamos a tener otro cuatrimestre más de enseñanza virtual, empezar a generar etapas donde construyamos estas pautas que nos permitan a todos continuar con las asignaturas, donde incluso esté pensado el derecho a la desconexión, como, bueno, no, los domingos no se mandan ni se reciben trabajos prácticos, o no se utilizan medios de comunicación sincrónicos de ninguna manera, sino lo asincrónico. Pensar estas pautas, volviendo nuevamente a pensar el protagonismo del institucional, y que también las formas de comunicación del institucional que están basadas en una jerarquía de las cátedras, ¿no? Entonces se comunica al titular o a los adjuntos, y muchas veces los peones, las peonas, las que van ahí abajo, son las adscriptas, las auxiliares, y tampoco se las escucha, ¿no? Que son las que reciben los reclamos de los estudiantes. Entonces me parece que cuando la horizontalidad termina siendo una imposición de las mismas circunstancias, creo que la institución también debería repensar, ¿no? Esto de con quiénes se comunica y para qué se comunica, y a qué le da acceso, y cómo hacemos también de la facultad quizás un espacio un poco más democrático. Ese era uno. Marina, ahí te cedo para que comentes sobre la desconexión, que sé que lo tenés más trabajado, y después, si les parece, le abrimos el micrófono a Nancy. Bueno, gracias. En principio agradecerles mucho. Me encantaría escucharles, si desean, compartir con nosotras algunas de las preocupaciones, preguntas,
reflexiones que tienen sobre lo que estuvimos conversando, pero sobre esto último que me invita Karina a comentar, está relacionado con esta posibilidad de, bueno, evidentemente el proceso educativo tuvo que continuar, nos vimos compelidas y compelidos a continuar con un proceso educativo inexorable a los efectos de garantizar este derecho al acceso a la educación, pero por otro lado también hay docentes que o no pudieron hacerlo o realmente decidieron no hacerlo voluntariamente, con todo derecho, y tal vez nos vemos en un punto en el que estamos encontrándonos frente a algunos casos de ponernos como en veredas enfrentadas, ¿no? Aquellos docentes que sí hicimos cosas bien, cosas mal, como al tuntún, aprendiendo junto con las y los estudiantes, y aquellos docentes que tomaron la decisión de no dar clase absolutamente justificada. Creo que eso también es una deuda de un poco el trabajo colaborativo, el colectivo docente, de pensarse como grupo y pensarnos a nosotras y nosotros mismos en nuestro rol docente. Y qué queremos solicitar a la institución que nos está dando el trabajo. Eso por un lado. Y por otro lado, pienso que, bueno, si vamos a dar continuidad al proceso educativo, me parece que no podemos hacer como que no pasa nada fuera de casa. Me parece que en las currículas también tenemos una gran deuda, que es tratar de traer esta problemática al trabajo cotidiano en las clases. Y es difícil y es muy complejo, pero me parece que debemos también contextualizarlo, porque no podemos hacer como que no pasará nada y seguimos adelante en la formación superior, en la educación primaria, secundaria, y me parece que estamos ahí verdaderamente equivocadas y equivocados. Bueno, eso por mi parte. Así que pienso que si desean, podemos habilitar los micrófonos y empezar a intercambiar. Gracias. Y ahí Nancy había pedido hablar. Hola, buenas tardes. Bueno, las felicito por compartir y los resultados del sondeo que están haciendo. Después les voy a conectar con Ángeles Ramallo, que está haciendo algo parecido en la Universidad de Buenos Aires. Ella trabajó en particular la variable empatía, ¿no? Está muy optimista con respecto a que entiende que hay entre docentes y estudiantes una mayor empatía en esta circunstancia. La verdad es que no sé si es puro optimista o es así. Con respecto a todo lo que dijeron, y seguramente acordaremos en la mayoría, claramente no vamos a hacer una universidad a distancia, eso está claro. Digo, cuando pase esto, la Universidad de La Plata es una gran universidad, las grandes universidades en el mundo, ustedes saben, hacen investigación, hacen extensión y son presenciales, ¿no? No son a distancia. Entonces, me parece que lo interesante de todo esto, si lo pensamos como una instancia en particular, y como dijeron ustedes, que visibiliza muchas cosas, es empezar a ver con estos datos algunas sugerencias acerca de cómo continuar, ¿no? Porque hemos escuchado mucho acerca de, bueno, cómo volver a la escuela, si los chicos van a volver, las chicas van a volver por tandas, si van a volver primero los estudiantes de últimos años o de primeros años. Entonces me parece que sería interesante en este punto ver si con los datos que estás construyendo, si la universidad está construyendo sus propios datos, ¿no? Supongo que habrá algún tipo de recolección de datos de estudiantes en este momento. ¿Cuáles serían las indicaciones con respecto a quiénes tendrían que volver primero, cómo tendrían que volver, y por supuesto qué de todo esto que hemos generado y que hemos aprendido puede ser utilizable después, ¿no? En nuestra educación presencial. Eso es lo principal que marcaba, y yo también tengo miedo
Marina hablaba del individualismo, estamos en un momento de hiperindividualismo, ¿no? Las nuevas tecnologías nos llevan a un hiperindividualismo, entonces el riesgo es que volvamos más individualistas que nunca, me parece que ese es uno de los riesgos mayores, ¿no? Así que bueno, eso quería preguntarles. Gracias, muchas gracias. Marina, José. Bueno, yo me aventuro a hablar ahí. Nancy ha traído preguntas difíciles. Perdón, Cari, creo que Manuela pidió la palabra. Sí, a ver, Manuela. Ahí me fijo si tiene habilitado el micrófono. Primero, ¿no quieren contestarle a Nancy o hacemos todas las preguntas juntas? Y no sé, ¿cómo van a...? Yo diría, la pregunta de Nancy es para que hagamos otro conversatorio. A ver, creo que podemos identificar en base al sondeo y a la experiencia algunos tips a nivel desde la organización de cátedra, como también tips para compartir en lo institucional, y que también es interesante pensar ahí ese límite docente o institución, tipo de participación política y en qué medida nos convocan, y quiénes son quienes tenemos que traer las propuestas o las soluciones, y en eso no desdibujar roles. ¿Por qué? Porque, a ver, tranquilamente desde la investigación sociojurídica podíamos traer una serie de aportes. La pregunta es, ¿y no desdibujamos otras responsabilidades y no salimos a cubrir otros baches? En mi caso, ¿acaso a cambio de qué? ¿A cambio de una dedicación simple de JTP? ¿Debo solidarizar eso cuando en mi cátedra hay muchas más dedicaciones simples y en la universidad y así sucesivamente? Y ahí creo que entramos a otra invisibilización, que me voy de la respuesta de Nancy, pero después vuelvo y que la traen muchas preguntas, es, bueno, y los estudiantes que eran del interior y ahora acceden a lo que no accedían antes, están felices. Las ayudantes que quedaron con mucha carga y no son reconocidos, a veces ni dentro de su propia cátedra por el titular o el institucional, también hay un gran malestar y se lleva muy poco reconocimiento de esa tarea estudiantes, alumnos. Y ahí creo que en todas estas variables, si las empezamos a reconstruir y logramos delimitar eso macro, político... Nosotros cuántos años estuvimos gratis trabajando. Sí, pero la pregunta es si las responsabilidades no son también de quienes ocupan determinados cargos de gestión, o cómo la facultad nos va a convocar para aportar soluciones y reconocer o visibilizar ese trabajo en aportar. Porque bueno, lo pregunta Nancy, yo creo que una de las variables es que la facultad tuviera Wi-Fi en todas las aulas, que no pasa, y se pudieran hacer clases reducidas con una transmisión en vivo, o que después quedara un respaldo para quienes no pueden acceder porque necesitan transporte, porque tienen hijos a cargo, o lo que sea. Pero eso requiere ahí una imprescindible, por ejemplo, infraestructura de Wi-Fi que sabemos que no tienen todas las aulas. También se podrían pensar turnos de para que haya menos circulación, ¿no? Que se cursen materias de primer año la primera semana, la de segundo la segunda semana, como una de las variables. Para mí algo que es imprescindible solucionar es habilitar de alguna manera la biblioteca, sea con un pedido previo o un horario reducido, porque una de las primeras, y que surge de las encuestas, es el dolor de cabeza de leer de un PDF que están escaneadas de a 2 páginas, delante de una computadora o un celular, que sabemos que la función no es leer 10 horas, entonces creo que esa es una de las variables. Bueno, Marina ahí habla sobre la biblioteca y el préstamo domiciliario, y creo que, bueno, sí se pueden trabajar ítems, pero creo que es importante delimitar estas funciones, y no sé si mis compañeras ahí quieren aportar algo en una pregunta tan compleja. Marina dice, bueno, plantea sobre la biblioteca y pensarla para préstamos domiciliarios. José. No, capaz agregar sí, la pregunta es, da para pensarlo o detenerme un poco más a reflexionarlo, pero quizás también ver qué nos deja esta capacidad de repensarnos, que ya es un paso enorme, de repensar estas prácticas como que las podríamos ver como que eran las únicas o las
que mejor nos salían o posibles, ver otras alternativas quizás más diversificadas, como para que sean más incluyentes también. Vimos que hay distintas posibilidades. La idea es también quizás ensayar la mejor manera posible, y es constante el aprendizaje, como que esto sea un puntapié para seguir repensándolo constantemente. Ahí, un último punto, volviendo a lo de Nancy, y por mi parte cierro, es ¿para qué queremos volver? ¿No? Porque yo ahora pienso lo siguiente, tenemos videos fantásticos explicando temas teóricos. ¿Queremos volver para que se expliquen los mismos temas de la misma manera que ya Esto no es en formato virtual? conferencia. ¿O vamos a volver para otra cosa a la presencialidad? ¿Cómo vamos a aprovechar a full? A mí no me gusta porque tiran demasiada mierda a la presencialidad. A ver, Liliana, ¿cómo sería la intervención esa? Liliana es profesora de la cátedra mía de civil. Primero había pedido la palabra. Sí. Bueno, ahí vamos. Manuela, si no, tráenos la pregunta. Habías puesto algo sobre la ley Micaela, ¿no? Sí, no, primero quería felicitarlas a Karina, a Josefina y a Marina por la presentación, sobre todo por abrir una serie de preguntas y ayudarnos a repensarnos en un momento en donde no sabemos cuándo vamos a regresar. Somos optimistas en pensar que probablemente el año que viene, en marzo, estemos nuevamente en clases, cuando sabemos por nuestra facultad que las condiciones, por ejemplo, edilicias, no estarían dadas para algunas clases de profesores, profesoras titulares. Es una cuestión a tener en cuenta. La segunda que me parece importante rescatar es esto de este hecho impensado nos ha obligado a democratizar las clases. ¿Las clases en qué sentido? Democratizarlas en estar más pendientes de los requerimientos de los estudiantes, flexibilizar nuestros horarios, nuestras formas de presentarnos, y ya no en el tiempo fijado en nuestras clases, y por otro lado también la democratización hacia dentro de la cátedra, es decir, el espacio que les dimos, la necesidad, el momento, la coyuntura nos llevó a darle a los integrantes de nuestras diferentes cátedras, y que eso sería algo que me gustaría preguntarles a ustedes, si no sería interesante recuperarlo, esta democratización, en que parece que el profesor titular tiene el máximo conocimiento, es el que vuelca el saber, y más acostado los adjuntos, adjuntas y hacia abajo. Entonces, ¿en qué sentido podríamos aprovechar esto para pensar en una democratización de la enseñanza? Y también recuperando otra cuestión, que es entre los instrumentos, herramientas que utilizamos los docentes, empezaron a aparecer algunos videos que nos resultaron interesantes de personas que no pertenecían a la academia, pero que tenían desde sus saberes algo para decirnos a la academia, sobre todo para interpelarnos en cuanto al derecho, cómo los movimientos sociales de alguna manera pueden entrar dentro de ese saber, ese campo jurídico. Y la otra cuestión que a mí todavía no me queda claro, de qué manera la facultad está implementando la ley Micaela, una ley obligatoria para todos los que somos empleados, no dejamos de ser empleados, empleadas del Estado, nosotros, de qué manera la facultad institucionalmente está llevando adelante la capacitación en la ley Micaela, cuando ahora parece ser que todos somos especialistas en perspectiva de género.
Bueno, ese sería mi aporte, les vuelvo a agradecer, estos conversatorios nos resultan también un espacio que nos permite mantenernos, vernos, veo a Larisa ahí que me encanta, poder tener contacto con ella, igual con Nancy ya estuvimos compartiendo otros espacios, con Analía también, con Teresa también, que la veo. Aprovecho para saludar a mis amigas en este espacio. Bueno, les dejo esas preguntas, tendría muchas más, y eso es, creo, más que una felicitación para ustedes. Cuando uno termina de escuchar una exposición y le mueven más interrogantes para seguir repensando. Eso quiere decir que el espacio valió la pena. Bueno, nada más. Gracias, Manuela. ¿Puedo hacer un aporte? Cari. Sí, sí. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí. Ah, bueno, porque veo que se detuvo un poco la conexión. Respecto de esto de la democratización, es complejo porque hay distintas como capas de democratización. Y volvemos a las desigualdades, ¿no? Si no tenemos garantizado el acceso a la conectividad y a los dispositivos, entonces va a ser complejo que podamos hacer un real planteo democrático hacia el interior de las cátedras, incluyendo a las y los estudiantes. Claramente que una de las aspiraciones mayores, o que ha sido y es desde que empezó todo esto, previamente en la presencialidad también, pero ahora tratando de hacer un planteamiento un poco más horizontal, es tender hacia eso, tender a trabajar más en equipo, de una manera más horizontal. Pero bueno, se solapan todas las otras cosas que también se conversaron, ¿no? De las dedicaciones docentes, los trabajos diversos, la doble, triple jornada laboral que tenemos mujeres madres, también varones en algunos casos, también lo tenemos que decir. Realmente es complejo pensar la democratización del espacio del proceso educativo cuando no hay solucionadas de base muchos elementos que están faltando. Enorme visibilización de la desigualdad que se dio a partir de la pandemia, e incluso se amplió mucho más la brecha de desigualdad en el acceso a la educación. En principio, la salida será colectiva, ese es un convencimiento propio, un poco medio así de manifiesto, podría decir, ¿no? Siento que la salida será o pienso que la salida será colectiva o en redes, tejiendo redes colaborativas. Lo que pasa que es difícil de interseccionar esas ideas en un espacio institucional tan verticalista como la Facultad de Derecho. Hasta ahí puedo contestar lo que pregunta Manuela, o un poquito acercarme a sus inquietudes. Respecto de lo de la ley Micaela, yo quiero tener capacitación en ese aspecto, porque no la he tenido, y soy docente de 2 asignaturas en la facultad. Ahí, volviendo un poco a la pregunta de Manuela, comparto con con Marina que es difícil pensar esa democratización en ámbitos jerárquicos como son las cátedras y la facultad, que ahí hay un desafío de cómo repensarlo y pensar cuáles son esos límites y cuáles son las posibilidades, y que no se desdibujen responsabilidades y roles. Por otro lado, también pienso que es importante poder hablar esto del oficio de docente y del oficio de estudiante. Una experiencia muy pava fue que al comienzo, que me generó muchísimo estrés, los estudiantes empezaban a preguntar cómo iba a ser la evaluación. No lo tenían claro, yo tenía unas ideas, y esas ideas hubo que consensuarlas y probarlas entre 10 personas de la cátedra, ¿no? Y fue un diálogo de hablar muchos días y probar una cosa, descartarla, probar otra cosa, descartarla.
en un momento les dijimos, ¿saben qué? Armen un modelo de parcial, sugiérannos una modalidad de evaluación. Y cuando sugerían la modalidad de evaluación, esa modalidad de evaluación estaba pensada en lo individual, porque era una modalidad totalmente inviable si la multiplicamos por 150, aunque seamos 10 docentes. Incluso en el tiempo, un estudiante me sugirió, hagamos una monografía. Pero vos sabés el tiempo que implica hacer una monografía y por mi parte como docente corregir eso, si además tenemos que dar contenido, si además tenemos que cumplir con esto, esto y esto. Entonces, en esa democratización creo que está bueno pensar esto de los oficios y cómo podemos ser democráticos, incluso dentro de una misma cátedra tenemos heterogeneidades de colegas que le dedican un gran tiempo, más de su dedicación, y colegas que nos dicen que no es su prioridad la facultad o la cátedra. Entonces, generar democratización, ahí tiene ese valor. Ley Micaela, lo único que se hizo fue una charla el año pasado, una capacitación desde universidad para autoridades, y ahí quedó. Y una charla o dos, una la semana pasada, que no fue ni específica de Ley Micaela, ni es obligatoria, y hay un gran vacío, tanto con Ley Micaela, desaprovechando este tiempo, y pensando también de quiénes son las responsabilidades, ¿no? Y de dónde surgen y de dónde surgen las presiones, y que es la misma deuda que existe en cuanto a capacitación. Tanto generar propuestas, que esas propuestas se hagan en el horario de clase, porque es inviable dar clases y además capacitarse en el camino, porque implica una triple exigencia, y que sean capacitaciones orientadas, no es que yo vi un curso de Flaxo y me copó, y yo lo hago voluntariamente y pongo mi tiempo y mi dinero. No, no, ¿cómo la pensamos? Y que esas capacitaciones, y más por la ASCO, un poco volviendo a la pregunta de Larisa, tengan que ver con, bueno, ¿qué nos genera esta modalidad? Nancy ahí había levantado la mano, creo que tiene el micrófono activado, por si quiere incluir algo, y no sé si José o Marina querían complementar algo antes de darle la palabra a Nancy. Y tengo un poco de internet medio tildado, no las llego a ver, pero leo que hay más preguntas también en el chat. Si les parece, le damos la palabra a Nancy y después seguimos con las preguntas. Perdón, no quiero abusar del tiempo, gracias. Sé que hay otras preguntas. Bajé la mano y la volví a subir, perdón. Creo que la fuimos respondiendo, salvo la de la evaluación, José, esa nos quedó pendiente. Bueno, una de las preguntas sobre evaluación versa sobre qué evaluar, cómo evaluar y si puede ser un mero cálculo aritmético. A ver, no sé si mis colegas quieren plantear algo sobre evaluación. Evaluación es mismo, realmente es muy complejo trabajar con tantos aspectos de tan importantes, ¿no? Que son capítulos enteros de nuestro trabajo. Realmente no tengo forma de contestarlo. ¿Cómo calificar? ¿Qué calificar? La nota será solo un cálculo aritmético. Es que finalmente para acreditar la asignatura le ponemos una nota a los estudiantes, esa es la realidad. En el trabajo cotidiano del proceso, valorando el proceso clase a clase, Camila conoce mi forma de trabajar, trabajamos juntas en 2 asignaturas, de hecho, valoramos muchísimo el proceso, el aporte de conocimientos previos, los trabajos colaborativos que de hecho estamos inaugurando en la Ciudad de la Navegación, con partes materiales que criteriosamente las y los estudiantes seleccionan para traer y conformar un material audiovisual que vamos a tratar de elaborar para después poder poner en común, elaborado por ellos mismos. Pero finalmente cuando acreditamos la asignatura le estamos poniendo una nota a las y los estudiantes, y siempre están en muchísimo mejor condición que aquellas estudiantes y aquellos estudiantes que van libre, y muchísimo mejor condición que se van a encontrar con nosotros dentro de un mes en el Zoom, rindiendo examen libre. Entonces es muy complejo, por eso digo que justo el capítulo de educación es un capítulo en sí mismo, en las ciencias de la educación, y que merece ser abordado como tal. Tal vez podemos hacer
otra reunión que tenga que ver con evaluación, porque amerita ser trabajada en profundidad. Y amerita también que valoremos como docentes y que también podamos compartir esta idea de valoración como docentes, que no solamente es una nota, el resultado, ¿no?, que se da al finalizar una asignatura. Tal cual, y compartir esta idea de la evaluación como una instancia de aprendizaje más. Quizás yo no sé si la pregunta aquí fue referida a la situación y el contexto actual o en general, porque también igual es una preocupación que nos atormenta, pero sabemos o somos conscientes por las respuestas también de las encuestas que la evaluación es un tema de preocupación también para estudiantes, en estas condiciones. Sí, bueno, ahí me resulta interesante el aporte de Teresa, que plantea que la evaluación nunca puede resultar sancionatoria, y lo comparto, y que creo que nos queda remitirnos a las pautas esenciales que nos trae las ciencias de la educación. No podemos evaluar contenidos que no planteamos desde el comienzo, ni modalidades de enseñanza-aprendizaje que no elaboramos nunca. O sea, si les vamos a dar casos y nunca trabajamos con casos, claramente les estamos dando una modalidad de evaluación propensa a que fracasen. Y también pensar la evaluación asociada a la formación como futuros actores de poder, profesionales, y para qué les va a servir esa evaluación, ¿no? Si voy a seguir con la evaluación bancarizada, que quiero que me repitan contenidos, sin dejar de soslayar incluso las arbitrariedades que son de público conocimiento, que se han producido en cuanto a la evaluación, y que no tienen que ver con evaluar aprendizaje, sino con tener conectividad y cumplir ciertas pautas arbitrarias, originados por imaginarios ahí de miedo de los docentes, y si se copian, y si les dictan, y si, no sé, tienen una hora más porque no tuvieron internet, y un montón de variables que creo que son para reflexionar, y también pensar nuevamente el oficio de docente. Yo puedo dejar un examen abierto 10 horas para evaluar las diferentes franjas de conectividad, pero no puedo dejar un examen abierto 24 horas, porque como docente no puedo estar 24 horas pendiente de las dudas, conflictos, problemas de la configuración que exista. Entonces creo que ahí trabajar ese equilibrio cuesta mucho, pensándolo a mediano, corto plazo. Bueno, no sé si, bueno, ahí hablaban de la falta de capacitación, también otro comentario, que sí, yo creo que nos enfrenta a eso, y que también tenemos que volver a pensarlo desde una perspectiva marxista o sindical, de los docentes son trabajadores, ¿cuánto, hasta cuándo, dónde y cuándo le podemos exigir? Quizás Nancy preguntaba, ¿cómo volver? Y bueno, antes de volver, en vez de pensar un cuatrimestre, y los primeros 15 días tendríamos que dejarlos para capacitación docente nuestra, y reducírselo a la cursada, y pensar que quizás vamos a tener que sacrificar una unidad, o 15 días para que los estudiantes se capaciten en la modalidad virtual, y salir también todo el tiempo, ¿no?, de la capacitación en contenidos, y que sea lo único que se jerarquice o evalúe, cuando el oficio de ser docente implica más que manejar un contenido, a mi entender. Marina, José, si quieren ir cerrando, ya estamos en la hora. Quería mencionar que un poco en la conversación que llevamos durante esta hora y media, nos hicimos eco de las preguntas que ustedes nos compartieron en el formulario de inscripción. Intentamos reflejarlas, las discutimos, las conversamos con anterioridad, pero si alguna o alguno de ustedes tiene ganas de ampliar algo de eso, o considera que todavía está resonando algo de eso que nos habían consultado, o desean ampliar alguna cuestión, capaz que este es un buen momento como para que lo hagan. Había una pregunta de las preguntas escritas que hablaba sobre educación y personas con discapacidad y estrategias. A ver, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, en su fundamentación, usa el modelo
todo por nosotros, pero nada sin nosotros. Entonces quizás lo primero a hablar y a consensuar sea con la propia persona, e indagar sus experiencias educativas positivas, qué puede hacer, con qué se siente cómodo, cómoda, cómode, dependiendo de la discapacidad, el tipo de formato que le vamos a dar. Si tiene una discapacidad visual, quizás no tengamos que plantear una materia solamente con textos escritos, y así, y sabiendo que hay una comisión de discapacidad en la universidad, que es un apoyo invaluable y siempre está abierta ahí valga la redundancia, a apoyar. Y bueno, si no hay ningún aporte más. Creo que quedaron algunos comentarios o reflexiones en el chat, por ejemplo el de Larisa, que dice: pienso en convenio colectivo y los estatutos de las diferentes universidades que contemplan el derecho y la obligación de la capacitación continua de los docentes. Pareciera que nos quedamos en lo disciplinar. Y el ASPO puso en evidencia que algo, o mucho, está faltando en lo tecnológico y en lo no tecnológico. Me parece importante esa reflexión. Y a ver si hay algo más que nos esté quedando. No, creo que ya de las preguntas, por lo menos que estaban en el chat, intentamos compartirlas y ver posibles respuestas o más interrogantes. La idea es que este conversatorio queden abiertos esos interrogantes y que podamos seguir trabajando las cuestiones que fuimos dialogando. Nosotras particularmente vamos a seguir trabajando esta investigación que nos propusimos y oportunamente compartir o poner a disposición de la comunidad y de la academia los resultados que vayamos obteniendo. Bueno, les agradecemos la presencia y bueno, ya difundiremos los resultados y gracias por acompañar el ciclo. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.